Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy vamos a hablar de la experiencia dura de David. David pide perdón. Te animo a que leas el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 27. No te lo voy a leer, pero te lo resumo. Es la experiencia de David, que envía a sus ejércitos a combatir y él se queda muy tranquilo en su casa haciendo ocio, mientras sus generales y sus ejércitos exponen sus vidas. Y como cuando el ocio llega a una vida, también llega la tentación. Estaba en el balcón y a lo lejos ve una mujer hermosísima, desnuda, pero era una mujer de otro. Y la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones con ella, un adulterio, flagrante adulterio, y queda encinta. Y la trama sigue, él busca que el marido se muera y también realmente busca la muerte de Urías, uno de sus grandes generales. Inocentemente lo pone en frente de combate para que lo maten. Y claro, unos pecados tras otros: ocio, impureza, adulterio, homicidio, escándalo, mejor dicho, pecado tras pecado. Y hasta que Dios le manda al profeta Natán. Te animo a que leas, bonito el libro, el segundo libro de Samuel. Y Dios le dice: mira, es que pecaste. Pero lo que queríamos trabajar hoy era esa actitud de David cuando Dios lo pone enfrente de esos pecados y se arrepiente. Y quería leerte hoy el Salmo 51. El Salmo 51 es el Salmo Miserere, que es el salmo que David compuso por el arrepentimiento y el dolor de haber ofendido a Dios. Te lo leo. Salmo 51. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad, según tu inmensa compasión, borra mi delito. Lávame por completo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito y mi pecado está de continuo ante mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos. Por eso has sido justo en tu sentencia y has tenido razón en tu juicio. Mira, en culpa nací y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad más íntima y en lo oculto me enseñas la sabiduría. Rocíame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir gozo y alegría, que exulten los huesos que has quebrado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia ni me retires tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y afírmame con un espíritu noble. Enseñaré a los malvados tus caminos y se convertirán a ti los pecadores. Líbrame de la sangre, Dios mío, Dios de mi salvación, mi lengua anunciará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No te complaces en los sacrificios, y si te hiciera un holocausto no te agradaría. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, Dios mío, no lo desprecies. Por tu benevolencia favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te complacerán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblaciones. Entonces sobre tu altar se ofrecerán novillos. Palabra de Dios. Bueno,
esta experiencia de David de ser pecadores, de ofender a Dios, de hacer el daño al prójimo, de hacerse daño a sí mismo. Es una experiencia de todo hombre, excepto Cristo, que es perfectísimo Dios. Somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, escribe Juan en su primera carta. La universalidad del pecado aparece con frecuencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cada día tenemos necesidad de pedir perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Le ofendemos quizá en cosas pequeñas y sin una expresa voluntariedad actual, con nuestras acciones y con nuestras omisiones, de pensamiento, de palabra, de obra. Lo que nos dice la revelación coincide con la experiencia. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su tendencia al mal. Se había negado por muchos males. Esto explica la división íntima del hombre, que vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Quedamos heridos, la naturaleza del hombre quedó herida con tendencias desordenadas, no es señor de sí mismo y se deja arrastrar, nos dejamos arrastrar por las pasiones. Hoy, mientras hacemos nuestra oración con el Señor y a lo largo del día podemos hacer nuestra aquella ejaculatoria del publicano que no se atrevía a levantar la vista al templo, al frente del templo, y que reconocía como nosotros haber ofendido al Señor, y que decía así: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ahí había humildad, ahí había arrepentimiento. Cuánto bien nos puede hacer esta breve oración repetida con un corazón humilde. La puso el Señor en boca del publicano de esta parábola, pero para que la repitiéramos nosotros. Y nosotros te animo a que cojas ese Salmo 51 y lo ofrezcas. Haz examen de conciencia y cuando detectes pecados, ten compasión de mí, contra ti solo pequé. Unirnos a ese sentimiento de David al haber cometido esos pecados tan grandes. Y nosotros somos igual de pecadores. Debemos pedir el Espíritu Santo. Debemos reconocer la justicia de Dios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también algo. Muchas veces los hombres suelen confundir el pecado con sus consecuencias y se entristecen por el fracaso que introduce ese pecado en la vida personal, o la humillación de haber faltado a un deber, o los daños producidos a otras personas, que eso es malo. Ven el pecado, pero a veces ver en pecado solo en relación con ese ideal que se quebró, que no se cumplió, con el mal causado a otros, realmente no es una oración cristiana. Nosotros tenemos que valorar el pecado en su primera instancia, es porque es una ofensa grave a Dios. Dios, un papazote tan bueno, ¿y cómo le hago esto? ¿Ah? También hacemos daño a la iglesia, a la sociedad, también nos hacemos daño, sí, pero eso va en un segundo plano. Aquí la clave es reconocer que le hemos fallado a Dios, que es tan bueno, es que es un papá buenísimo, ¿y cómo le hace uno esto? He pecado contra Yahvé, afirma David, cuando cae en cuenta del delito que cometió contra Urías, que era el general, esposo de la mujer con la que David tuvo el adulterio. Y que cometió ese adulterio, que luego provocó la muerte del marido de una manera vergonzosa, bueno, que era un amigo de él, uno de sus mejores generales. Sin embargo, ese adulterio, ese crimen perpetrado, el abuso de poder, el escándalo dado al pueblo, por graves que hubieran sido, David los juzgaba superados en malicia por la ofensa que se le hizo a Dios. Es que Dios le dio a David unas gracias muy grandes. Recuerden esa gracia de matar al filisteo, a Goliat, de vencer en todas esas batallas, de gobernar ese pueblo como un rey. Le había dado, David era uno de los mimados de Dios. ¿Y cómo le sale con esto? Igual nosotros somos mimados de Dios, y cómo le salimos con estas. Pero bueno, oración cristiana, oración de petición de perdón.
uno le pide perdón al que quiere, a uno le duele haberle fallado, y Dios acepta eso. Y eso es amor. También cuando la embarramos podemos demostrarle amor a Dios. Nosotros no procuramos embarrarla, pero si la embarramos podemos demostrarle a Dios pidiéndole perdón. Del incumplimiento de la ley pueden derivarse desastres y sufrimientos, pero pecado propiamente solo existe ante Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, proclamará el hijo pródigo cuando vuelve arrepentido a la casa paterna. He pecado contra el cielo y contra ti. Sin estas palabras, he pecado, el hombre no puede realmente entrar en el misterio de la redención obtenido por Cristo. Hay que pedir perdón. Para que esa redención llegue, hay que decirle al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Son palabras claves que muestran amor, Señor, y que me duela haberte ofendido, que tú tan bueno. También en el Salmo 51 dice, contra ti solo pequé. Eso es lo que decíamos ahora, que David tenía claro. Realmente hice mucho mal, pero el mal grande es el haber ofendido a Dios. Y obviamente ese mal de haber ofendido a Dios, pues no es que anule las demás dimensiones del mal moral, ¿cierto? Como el daño que le hacemos a las personas, el daño que nos hacemos a nosotros mismos, ¿ya? Pero nosotros realmente tenemos es que pedirles perdón al Señor y luego pedirle perdón a la iglesia, a la sociedad y a nosotros mismos. Tenemos que también luchar por salir de él, ¿ya? De todas maneras, el diablo busca que uno se duela, es más por la imagen que no pude sostener conmigo mismo, por los daños que le hice a otros, pero ¿y Dios qué? Lo primero que tengo que buscar es decirle a Dios, perdóname, te he fallado, dame fuerzas, dame luces para no embarrarla, como lo hizo David. La iglesia trabaja sobre todo para que cada uno de los hombres se encuentre a sí mismo con el propio pecado ante Dios solo. Hay que hacer exámenes de conciencia, hay que revisar nuestra conducta. No podemos pasarnos medio ciegos ahí de agache, dejando que las cosas pasen y no dándole la importancia. Cuando hemos fallado hay que ir, tirar rodilla, hay que pedirle perdón, hay que confesarnos, ¿ya? Eso para poder obtener ese perdón de la pasión, muerte y resurrección, de la redención de Cristo. Qué gran don del cielo es reconocer nuestros pecados, sin excusas ni mentiras, y acercarnos a la fuente inagotable de la divina misericordia, y poder decir, Padre, perdónanos nuestras ofensas, perdóname mis ofensas. Qué paz tan grande da el Señor. No basta de todas maneras reconocer nuestros pecados, es preciso que su recuerdo sea doloroso y amargo, que hiera el corazón, que mueva el alma al arrepentimiento, de modo que sintiéndonos angustiados interiormente, nos movamos a recurrir a Dios nuestro Padre, pidiéndole con humildad que nos saque las espinas de los pecados clavadas en nuestra alma. El diablo es muy hábil y nuestra personal debilidad se junta y la terminamos embarrando. Es una experiencia que todos tenemos. De todas maneras, el Señor está dispuesto a perdonar todo. El que viene a mí, dice el texto sagrado, yo no lo echaré fuera. O sea que no es voluntad de Dios, que está en los cielos, que se pierda ni uno solo de estos pequeñuelos. El Señor está muy interesado y Él está, si recurro a Él, Él mismo me perdona, por más que hayan sido graves esos pecados. La ofensa debe ser perdonada por el ofendido. El pecado solamente puede ser perdonado por el mismo Dios. Y así lo hicieron notar a Jesús unos fariseos. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Eso le decían a Jesús cuando perdonaba pecados. Jesús pues no rechazó estas palabras, sino que se sirvió de ellas para mostrarnos que Él tiene precisamente ese poder de perdonar. Eso sí, después de la resurrección, Jesús transmitió a su iglesia ese perdonar los pecados para que ella, por medio de sus ministros, lo pudiese ejercer hasta el fin de los tiempos, donde lo dice muy claro la palabra de Dios, recibid el Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles,
A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retuvierais les quedan retenidos. Bueno, amemos a Dios pidiéndole perdón. Le pedimos perdón a quien amamos, dolamos, que nos duela haberle ofendido. Eso es bonito. Dice también la Sagrada Escritura que si alguien ofende a Dios, pero luego tiene un arrepentimiento muy profundo, el nivel de amor con el que puede llegar puede ser inclusive superior al estado inicial que tenía sin haber ofendido a Dios. A Dios de los males puede sacar cosas muy buenas, pero aprovechemos todas las circunstancias. Y como somos pecadores, pues aprovechemos esa circunstancia cuando veamos que lo ofendemos para crecer en amor de Dios. Y eso también es diálogo amoroso, pedir perdón cuando lo hemos ofendido y que nos duela y que luchemos para no volverla a embarrar. Bueno, te pido que le des me gusta a este video, que te suscribas, escribes comentarios, ideas que te hayan interesado, resalte ideas que a otros también les pueden servir, comparte, ve estos videos en familia y sobre todo aprendamos a pedirle perdón al Señor con un arrepentimiento sincero para que Él nos purifique y podamos amarlo mejor. Gracias.